Bueno, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo seminario, viernes de seminario, número 28. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo del salto, al menos, bueno, dentro de lo que nos permite estos 10 minutos que tenemos para el seminario. El salto es una habilidad motora general, como ustedes saben, o básica, que incluye, a diferencia de otras habilidades motoras, una fase de vuelo y se relaciona mucho con el desarrollo mismo de la carrera. ¿Sí? El niño, a medida que va desarrollando su carrera, va favoreciendo el desarrollo sobre la capacidad de salto. ¿Sí? ¿Qué es una habilidad motora? Una habilidad motora son aquellas manifestaciones físicas, obviamente, ¿no? Referidas a la organización funcional de las estructuras perceptivas y perceptivo-motrices que generan un individuo. Eso vendría a ser un concepto general sobre lo que es una habilidad motora, dentro de la cual se incluye obviamente el salto. El salto tiene diferentes fases, obviamente la más protagónica va a ser la fase de vuelo, ¿no? Principalmente la más importante. Pero podemos decir que tiene una fase de aproximación que puede no estar presente, pero en la mayoría de las actividades que nosotros vamos a tener en cuenta, el sujeto va a venir corriendo o va a venir realizando algún dribbling, etcétera, etcétera, para después realizar una fase de despegue, que sería el momento en el cual el sujeto realiza un impulso, o sea, requiere de esa fuerza contra la acción de la gravedad y trabaje en función a la ley de acción y reacción contra el piso para poder ejercer un aumento en la altura del centro de gravedad y permitirle dentro de la fase de vuelo, que es característica del salto, para después retomar el piso con una nueva fase de aterrizaje. Entonces, estas fases, sobre todo la fase de despegue, la fase de vuelo y la fase de aterrizaje, siempre se van a ir dando a lo largo de cualquier salto. ¿Sí? El salto va evolucionando, obviamente, a medida que el chico va creciendo y principalmente a medida que se va desarrollando su sistema nervioso central y después, obviamente, a medida que se va desarrollando su aparato locomotor. Fíjense que el patrón normal del salto va cambiando a medida que el chico va creciendo. Arrancamos, fíjense, con una extensión no completa de la rodilla, con la posición de los brazos a modo de alas hacia los costados, que no siempre ayudan al despegue de la acción, la caída, el aterrizaje en un solo pie, el centro de gravedad que va a caer por detrás de la base de sustentación. A medida que va creciendo, va desarrollando su sistema nervioso, ya se va ayudando con los brazos para ir hacia adelante. Los brazos no van hacia el costado, sino que van en dirección hacia el movimiento. La vista también no se flexiona tanto el cuello, sino que se va más mirando hacia la dirección. Se empuja aún más con las rodillas, con toda la cadena, digamos, de extensión del miembro inferior. También se empuja con ambos pies al mismo tiempo, no con uno como se hacía antes. Y fíjense que la caída es con dos pies, ¿no? Con dos pies al unísono, y el centro de gravedad está un poquito más tirado hacia adelante, o sea que va mejorando obviamente también su capacidad de equilibración y reequilibración en el individuo. Y después fíjense en el estadio más maduro, llamémoslo, fíjense que ya se ayuda, perdón, con la extensión de los brazos, ¿sí? O sea, la toma de envión, el contramovimiento es mucho más marcado, tiene los talones despegados del piso, no tiene el talón apoyado en el piso como tienen las primeras fases, se empuja con los dos pies, hay una extensión completa y hay una flexión conjunta del miembro superior, a una búsqueda máxima de distancia, y después la caída. Fíjense que la caída ya el centro de gravedad está tirado más hacia la parte anterior, digamos, hacia la base de sustentación, y las manos ayudan a la posición de equilibrio. ¿Sí? O sea que el sujeto va desarrollando progresivamente la capacidad de salto, la capacidad coordinativa del salto, a expensas principalmente del sistema nervioso. Acuérdense lo que vimos en unos seminarios anteriores sobre el desarrollo de la fuerza en los niños, que fíjense la importancia que tiene el desarrollo del sistema nervioso en las primeras edades. ¿Sí? Fíjense que el desarrollo del sistema nervioso es muy, muy superior a lo que sería todo el crecimiento corporal. Después, obviamente, va a tener un mejor rendimiento en la longitud del salto o en la altura del salto, básicamente por el compromiso del aparato locomotor que va a tener, pero fundamental todo lo que sea lo neural, lo coordinativo, lo cual es muy importante ir trabajándolo desde la edad temprana, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el desarrollo motor. Fíjense que nosotros arrancamos desde movimientos reflejos a movimientos más rudimentarios a partir de los 2 años. A los 2 años y medio ya el sujeto empieza a correr, o sea, empieza a hacer la carrera, o al principio de la carrera, digamos, ¿no? Y a partir de ahí ya puede empezar a
a saltar. Entonces, está muy desarrollada la carrera con relación al salto, porque en definitiva la carrera es una asociación de saltos, ¿no? Muy bien. Y hay distintos protocolos de evaluación, muchos de ellos son condicionantes, o sea, desde el punto de vista de la potencia, de la distancia, desde la fuerza aplicada para ver cuánto salta, como era antiguamente el Eurofit o el Alpha Fitness, ¿sí? Más nuevo, digamos, el Alpha Fitness, que mide longitud de salto, que también se puede medir en la escuela tranquilamente y que se puede observar en un determinado periodo de tiempo del desarrollo del chico cuando hay un aumento progresivo muy marcado desde una etapa a la otra, y muchas veces ese crecimiento aumentado es por el desarrollo hormonal del chico. Y también hay testeos o baterías de test que son más desde el punto de vista de la calidad del salto, de la capacidad coordinativa del salto y no tanto de la condicional del salto, ¿sí? Sin embargo, ese desarrollo del salto que nace como una habilidad motora de base, después obviamente se puede ir especializando o especificando hacia una destreza deportiva específica, propiamente dicha, que puede ser una destreza transicional, o sea, entre un gesto y otro gesto, o puede ser una especialidad específica, como sería el salto en largo, ¿sí? Eh, o el golpe de vóley perdón, el remate en vóley, ¿sí? Entonces, esa destreza asociada al desarrollo, digamos, del salto, después va a depender en qué contexto esté realizado para generar o una habilidad más compleja o una habilidad que no esté asociada a otras acciones motrices, ¿sí? Entonces, dentro de esa misma fase que habíamos hablado antes, lo que nos va a interesar mejorar o optimizar dentro de lo que sería más hacia el ámbito deportivo, es que en la fase de aproximación va a depender mucho también la velocidad con la cual el sujeto va a ingresar a la fase de salto, la altura de su centro de gravedad y el ángulo de despegue que va a tener el sujeto para permitir una mejor altura de ese centro de gravedad. En la fase de despegue, obviamente, va a ser la fase donde va a generar el impulso asociado a la fuerza de resistencia terrestre, o sea, la ley de acción y reacción contra el piso, en donde tiene que aplicar durante un periodo muy breve de tiempo una alta concentración de fuerza, o por lo menos la máxima fuerza posible en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Y obviamente el equilibrio va a ser importante entre el apoyo de los dos pies para poder impulsarse correctamente, o por lo menos si lo hace con un solo pie, que la base de apoyo esté lo suficientemente equilibrada para apoyar y empujar correctamente, porque la única forma que va a tener el sujeto para acelerar su centro de gravedad es aplicando fuerza. Entonces, a la mejor capacidad de aplicación de fuerza, mejor va a ser la posibilidad de generar un buen salto. Después va a estar la fase de vuelo, que la fase de vuelo tiene relación con el control postural, ¿sí? O sea, la capacidad del sujeto de mantener la postura durante el ejercicio, y obviamente la altura de la parábola esa del centro de gravedad, que va a estar ya determinada por el impulso que se realizó anteriormente. Y por último, obviamente, la fase de aterrizaje, que es cuando el sujeto contacta el piso nuevamente con los pies, ¿sí? En donde va a depender mucho también qué se va a realizar después en función al movimiento posterior al cual el sujeto va a ser sometido. Sobre todo en los deportes que son multidireccionales, con mucho cambio de dirección, entonces el sujeto, a una vez que cae, tiene que cambiar de dirección o no, o si no, acelerar en la misma dirección o hacer un nuevo salto. Y también es importante tener en cuenta la posición de la rodilla en la caída, o sea, las observaciones que se podrían hacer serían en la posición de la rodilla para evitar el valgo de la rodilla, que eso va a propiciar obviamente a un mayor riesgo de lesión. Por lo tanto, una buena estabilización de la rodilla tendría que ser trabajada. Sobre todo también la musculatura de los rotadores externos y el extensor de la cadera, conjuntamente con una buena movilidad del tobillo que va a permitir que el movimiento se haga correctamente. Y obviamente la caída va a tener relación con, en función al tiempo de aplicación de la fuerza para la acción que viene después, la optimización de la fuerza reactiva, ¿sí? Y esa fuerza reactiva va a tener también relación con diferentes fases dentro de lo que se denomina el ciclo de estiramiento y acortamiento. En la primera fase va a ser una fase de preactivación. Esa fase de preactivación siempre va a ser involuntaria, se da en la fase de aproximación y está asociada a la programación motora y al control cognitivo motor, o sea, al saber lo que vas a hacer después de ese gesto, en este caso de un aterrizaje. Y está muy favorecido también por las aferencias visuales que va a tener el sujeto, y principalmente asociado al cerebelo como principal estructura, asociado al control del tono y al control de las acciones anticipatorias del cuerpo, y al área premotora, ¿sí? Que está muy relacionada también con las aferencias visuales. También va a haber
estimulación desde el punto de vista de los usos neuromusculares y de las motoneuronas gamma derivadas de estos dos centros, que van a llevar información hacia las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula, ¿no? Y a partir de ahí, lo que van a buscar es incrementar la resistencia del músculo, o sea, aumentar el tono del músculo, porque el tono, acuérdense que es la resistencia que ofrece un músculo al ser estirado de forma pasiva, al estiramiento de ese músculo, potenciando así un menor rango de movimiento articular y obviamente un menor tiempo de contacto, lo cual va a aumentar la fuerza reactiva, ¿sí? Estamos sobre todo en la fase de vuelo cuando se cae. Entonces tenemos una fase isométrica de preactivación que va a incidir sobre la rigidez, entre comillas, muscular. Eso va a ser un mejor aprovechamiento de la fuerza reactiva terrestre. Eso va a generar una fase de estiramiento activo, en donde va a buscarse una desaceleración, incremento de la tensión de los elementos elásticos en paralelo. Eso va a cambiar una fase isométrica, que va a ser la que va a cambiar entre lo excéntrico y lo concéntrico, y después va a empezar una fase concéntrica que va a estar asociada a la aceleración, al control motor, al aumento de la activación por medio del uso de neuromusculares, de la información aferente de las neuronas tipo 1A, y a su vez, obviamente, a la reserva, entre comillas, de energía elástica de los elementos en serie y a la activación incrementada de la fuerza desde el punto de vista córtico-espinal, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es una aplicación de fuerza en periodos muy cortos de tiempo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una curva de fuerza en función al tiempo, y fíjense que la aplicación de fuerza en la mayoría de los gestos explosivos, principalmente los saltos, que es lo que estamos hablando, tiene un alto componente intramuscular, donde vos tenés un alto reclutamiento, principalmente fibras explosivas, una alta frecuencia de impulsos nerviosos, una alta velocidad de conducción nerviosa y una alta capacidad de generar fuerza en función del tiempo, que es lo que se busca, ¿sí? Por lo tanto, cualquier actividad de salto está relacionada en definitiva con las dos variables, con la variable coordinativa y con la variable condicional, que entre las dos terminan generando un acto motor como es el salto y que va evolucionando desde la infancia hasta la adultez y hasta desarrollarlo como una destreza deportiva específica en busca de un mejor o no rendimiento deportivo, ¿sí? Así que bueno, fin del seminario, terminamos, se me pasó un poquito, no importa. Bueno, nada, espero que les haya gustado, nos vemos semana que viene, ¿sí? Chau, chau, buen fin de semana. Eso es todo, amigos.